noches, queridos amigos del Instituto de Biblia, amigos y amigas, estudiantes juiciosos que están aquí con nosotros en torno a este proyecto del Instituto de Biblia Virtual, que lo pueden encontrar, recuerden, en www.institutodebiblia.com. Mi nombre es Eduardo Díaz y estoy realmente muy contento de ver tantos rostros, de saber que nuestros videos, esta iniciativa está llegando a tantas personas que me llena el corazón realmente. Y hoy también un motivo grandioso de alegría es tener nuestro profesor Manuel Tenjo, que bueno, ya nos contará de su vida, pero más que un buen amigo, es un excelente profesor de la Universidad Minuto de Dios, de muchas comunidades aquí en Colombia y también en otras partes del mundo. Entonces, dispongamos el corazón, silenciemos el corazón y también el ambiente, o sea que si puedes, silencia tu celular, cierra otras ventanas que tengas en el computador. Concentrémonos en esta clase para permitirle a Dios que nos hable a nuestro corazón. El tema de hoy es ¿qué nos dice la Biblia de cómo asumir el sufrimiento y la muerte? O sea que es un tema que nos toca absolutamente a todos, que hemos vivido situaciones de pérdidas, de duelos, de sufrimientos. Entonces, hagamos un momento de silencio, pidiéndole todos desde el lugar donde estemos, desde Bogotá, desde Medellín, desde México, desde Estados Unidos, desde donde estemos, pidiéndole a Dios por Manuel Tenjo, para que Dios lo bendiga, para que Dios nos hable a través de él. Entonces les propongo que arranquemos esta clase en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día de vida que nos das y nos encomendamos a ti. Te encomendamos también el corazón, la boca, los pensamientos de Manuel, para que a través de él tú nos puedas hablar a nuestra realidad de vida. Y te pedimos, Señor, por todas las personas que están alrededor del mundo, teniendo dificultades por los sufrimientos o por las pérdidas que han experimentado o que hoy mismo han experimentado, para que tú de alguna forma les hagas llegar ese alivio, ese abrazo, esa esperanza. Abre nuestros corazones, abre nuestros oídos para escucharte. Amén. Manuel, bienvenido al Instituto de Biblia en esta primera clase, pero seguramente va a ser la primera de muchas clases que nos vas a acompañar. Entonces te presento a estas más de 20 personas que están conectadas en la sala, te presento a cada una de las personas que está viendo el video y que a través de las enseñanzas que tú nos vas a dar, pues vamos a recibir mucho para nuestras vidas. Qué gusto que estén aquí, queridos hermanos y hermanas. Es una alegría encontrarnos para una experiencia interesante del sufrimiento y de la muerte. El tema es supremamente grande. Vamos a tratar de ver lo fundamental, o sea, lo más pulpito, lo más agradable, lo que ya nos permite a nosotros ubicar las cosas un poco mejor. Sobre el tema del sufrimiento es muchísimo lo que hay que decir. Yo soy profesor en la Uniminuto y doy un curso que se llama Sapienciales. Entonces hay un tema que trabajamos transversalmente, que es el sufrimiento en la vida del hombre, en el Antiguo Testamento. Pero nos encontramos que siempre se queda corto, no alcanza a verse totalmente porque no tienen a Jesucristo. En tanto que en el Nuevo Testamento se puede ver un poco mejor, más ampliamente, porque en Jesucristo tenemos la plenitud de los tiempos, la plenitud de la vida y una explicación un poco mejor. Entonces, en este primer encuentro que vamos a tener sobre este tema del sufrimiento, quiero ir a lo grande que es Jesucristo y no al proceso en que se fue llevando. O sea, hay alguien más grande que Job y es Jesucristo. Si tu visión sobre el sufrimiento es apenas la del libro de Job, te puedes quedar corto, porque a veces no pasamos de Job el capítulo 1 o el capítulo 2, y toda la clave está en el capítulo 42. Así que si quieres comprender el sentido del sufrimiento en el libro de Job, tendrías que ir a el libro de Job, capítulo 42. Pero yo quiero ver es el Nuevo Testamento. Y quiero ver en particular lo que dice Jesús sobre el sufrimiento y el planteamiento de Jesús sobre el sufrimiento. Yo te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23,
versículos 39 al 43. Estamos aquí para leer la Biblia. ¿La tiene, cierto? Qué bueno. Lucas, capítulo 23, los versículos 39 al 43. Allí vamos a encontrar que Jesús está en la cruz, pero está con otros dos crucificados. Encontramos tres personas que sufren, tres personas que mueren esa tarde, tres crucificados, pero cada uno de los tres enfrenta el sufrimiento de manera distinta. Y eso es lo interesante de este texto. Hay tres que sufren, tres que mueren esa tarde, pero cada uno de los tres va a enfrentar el mismo sufrimiento de manera distinta. Así que eso es lo primero que vamos a ver. Voy a leerles y dice así: uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le increpó: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque no lo hemos merecido por nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren esto tan hermoso. Hay tres maneras en que se enfrenta el sufrimiento. Quiero hacer una aplicación antes. El Papa Juan Pablo II escribió una encíclica llamada Salvifici Doloris. Así en latín, Salvifici Doloris, la pueden conseguir, o en español, Sentido Cristiano del Sufrimiento Humano, de Juan Pablo II. Y ya en las primeras hojas va a señalar el Papa que una cosa es el dolor, porque el dolor está en lo físico, y otra cosa es el sufrimiento. El sufrimiento es como la manera como interpretamos el dolor o como interpretamos las distintas pérdidas en nuestra vida. Así que por ahí va un elemento clave. Una cosa es el dolor que tú puedes sentir físicamente, somático, pero otra cosa es el sufrimiento, que a veces es mucho más grande y mucho más complicado que el dolor físico. Y que para ese sufrimiento no hay un analgésico ni un medicamento especial. Hay una conciencia sobre las cosas. Y esa conciencia es la que vamos a trabajar en este momento. Quiero que vean que hay tres maneras distintas de enfrentar el sufrimiento. La primera es luchar contra el sufrimiento. Espero que estén escribiendo. La primera es luchar contra el sufrimiento. Y el primer malhechor es el que la representa. Porque este primer malhechor, que algún apócrifo y luego la tradición le llamó Gestas, él lucha contra el sufrimiento. Y miren lo que dice: sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Una persona que lucha contra el sufrimiento ataca, se vuelve como un animal herido. Una persona que lucha contra el sufrimiento se aísla, se vuelve un poco egoísta, termina echándole la culpa a los demás y alejándose de lo que realmente está sucediendo. Una persona que lucha contra el sufrimiento como este está actuando de manera egoísta: sálvate a ti, sálvanos a nosotros, y se le olvida el sentido de lo que quiere mostrar Jesús allí. Una persona que lucha contra el sufrimiento termina aislándose, termina quedándose sola. Las personas dicen: déjela ya, que eso está amargada, eso está enojada, eso está molesta, no quiere hablar con nadie. Entonces una persona que lucha contra el sufrimiento termina generando un ambiente negativo a su alrededor, de malsano. Entonces por eso lo aíslan, lo dejan solo. Una persona que lucha contra el sufrimiento busca culpables por todas partes. Entonces la culpa es de fulano o de sutano, del médico, de las cosas que me pasaron, y termina buscando culpables por todo lado hasta buscar culpables en Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? Entonces busca culpables por todo lado, pero no soluciona nada y aumenta el dolor. Escúchame bien. Quien lucha contra el sufrimiento aumenta el problema, no soluciona nada y aumenta el dolor. Así que viene una situación de desespero que no es muy recomendable. La segunda actitud es la actitud del segundo malhechor. Y el segundo malhechor tiene otros elementos y otras características. Es el que busca sentido al sufrimiento. Segunda actitud: buscar sentido al sufrimiento. Toma nota. Buscar sentido al sufrimiento
hace que las cosas se vean de otra manera. Miren, no busca culpables, sino busca la causa de su sufrimiento. Y entonces este segundo malhechor dice, y nosotros con justa causa, porque nos lo hemos merecido por nuestros actos o por nuestros hechos. Depende de la Biblia que estés leyendo. Entonces está señalando, eso nosotros lo causamos, descuidos y todo eso. Quiero decirte con esto, la causa del sufrimiento son los apegos. Tú sufres porque te apegas a personas, te apegas a cosas, te apegas al pasado, te apegas a heridas, a malestares. El apego más fuerte es a las personas y al apegarnos a las personas, algún día se irán, algún día los perdemos y el sufrimiento va a ser más fuerte. Cuanto más apegos tienes, más vas a sufrir. Así que revisa la causa de tu sufrimiento. Y una causa, una grande, es los apegos. Aferrarte a cosas, a personas, al pasado, a recuerdos dolorosos, a experiencias negativas. ¿Cuántas cosas tienes en tu casa que no las necesitas? Pero si se te cae, se te daña, se te pierde, pues terminas atacando a otras personas, hiriéndolas, porque le echas la culpa a los demás de eso que perdiste. Si no tuvieras ese apego, ¿cómo vivirías? ¿Es cierto? Libre y feliz. Entonces, el segundo malhechor, al que llaman Dimas, ese segundo malhechor empieza mostrando que la causa del sufrimiento es sus actos, sus decisiones, lo que hicieron. Lo segundo, un elemento más que tiene el que busca sentido al sufrimiento, es que tiene temor de Dios. Y por eso le dice, ¿no tienes temor de Dios tú que estás bajo la misma condena? Temor de Dios es la base de la sabiduría. Este hombre en la cruz, en el sufrimiento, en esa soledad, descubre la base de la sabiduría que está en todos esos libros sapienciales del Antiguo Testamento. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Obvio, entonces el que lucha contra el sufrimiento no es sabio, es necio. El que busca sentido al sufrimiento empieza a encontrar la sabiduría, empieza a buscar la sabiduría. Así que aprender del propio sufrimiento va dando sabiduría. Hay otro elemento más en este personaje, en este segundo personaje, que está buscando el sentido del sufrimiento, y es buscar a alguien que sufre como él para que le ayude. Normalmente estamos buscando esa solidaridad. Y este hombre dice, Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Lo trata con familiaridad, Jesús, como si fuera un diálogo en la sala de la casa, como si ustedes estuvieran hablando ahí, no están en la cruz, en la sala de la casa, algo así. En fin, Jesús, acuérdate de mí. Busca apoyarse en alguien que está viviendo lo mismo o que ha vivido lo mismo y quiere salir adelante. Está buscando. Ahí está el riesgo de esta segunda manera de enfrentar el sufrimiento. Es muy buena, pero tiene un riesgo. Buscar en el lugar equivocado. Buscar donde no se debe buscar. Entonces, por eso algunos buscan respuestas mágicas, brujería, hechicería, para quitarse ese sufrimiento. Ese sufrimiento no se quita con medicamentos, ni con brujería, ni con la agüita de valeriana. Eso puede calmar la mente. El sufrimiento se enfrenta de manera consciente, mucho más claramente. Entonces, buscar sentido al sufrimiento es bueno, pero se puede equivocar del lugar. Puede buscar en el lugar equivocado. La tercera actitud es la de Jesús. Darle sentido redentor al sufrimiento. Esa es la tercera actitud. La primera actitud es luchar contra el sufrimiento. La segunda actitud es buscar sentido al sufrimiento. Pero la tercera es la mejor, darle un sentido redentor al sufrimiento. El redentor es un inocente que ocupa el lugar del condenado. Ese es el redentor, un inocente que ocupa el lugar del condenado. En el antiguo Israel, ellos enseñaban en el antiguo Israel que Dios castiga el pecado con la muerte. Y si no mata a la persona de una vez, la mata poquito a poco con la enfermedad, con el sufrimiento, con la pobreza, creando la mujer, siendo esclavo, en fin. Todo eso son como, ellos creían que Dios castigaba así, ellos se imaginaban eso. Entonces, para evitarse ese castigo por el pecado, tomaban un chivo, un cordero, un chivo, le imponían las manos, lo llevaban al sacrificio,
muerto el animal, quedaban libres de pecado y ellos se volvían para su pueblo. Entonces el animal era el chivo expiatorio o el cordero redentor. A esa altura y en cada fiesta, matar animales para el sacrificio todos los días iban a acabar con la creación. Así que el Señor Jesús toma el papel de Cordero de Dios. Él carga con todo el sufrimiento, carga con todo el pecado para que tú quedes libre. Eso es sentido redentor. Entonces, por eso Jesús puede decir, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Ese hoy tiene un sentido de eterno presente, del hoy, de la salvación, eterno presente. Hoy estarás conmigo. En el paraíso. El paraíso es volver a la comunión con Dios. El paraíso es volver a la comunión con la creación. El paraíso es volver a la comunión con los seres humanos, con todo lo que rodea. Así que ese es el paraíso. Cuando tú le das un sentido redentor al sufrimiento, el dolor disminuye, pero el sufrimiento desaparece. ¿Te quedó claro? Te lo repito. Cuando tú le das un sentido redentor al sufrimiento, el dolor baja, disminuye el dolor, pero el sufrimiento desaparece, porque tú vas a sufrir por otros. Te lo digo de esta manera. Todos los sufrimientos que tienes por la muerte de un ser querido, por una enfermedad, porque tienes que visitar al odontólogo, por lo que sea, lo vas a ofrecer al Señor por una causa determinada. No de manera egoísta, porque el sentido redentor del sufrimiento te hace solidario con otras personas. No, no es egoísta. Es decir, tú vas a decir, Señor, yo te ofrezco este sufrimiento por mis hijos, para que se conviertan a ti, para que vivan contigo, por ejemplo. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por ejemplo. Por la empresa, en fin, por el párroco que tienes en este momento. Tú ofreces este sufrimiento que tienes para que el Señor lo devuelva en bendición a otra persona. Eso hará que aunque tú sufras y tengas dolor, cuando lo sientas así fuertemente, tú lo dices, Señor, yo te ofrezco este sufrimiento por fulano o por tal institución o por mis hijos, por lo que sea que tú escojas. En mi caso, yo los sufrimientos que tengo los ofrezco pues por mi esposa, por mis hijos y por la comunidad en la que estoy, que se llama Proyección Dynamis. Y desde Proyección Dynamis, desde esta comunidad Dynamis, hacemos estos retiros del duelo y presentamos estos temas. Entonces, yo ofrezco esos sufrimientos que tengo por todo eso. Hace poco tuve que visitar al odontólogo y fue doloroso. Todo el tiempo que fue la operación allí en la boca, fue orando, porque además ese odontólogo ponía música cristiana, entonces podíamos estar orando. En la última operación me permitió orar antes de empezar la operación y con todo ese sufrimiento era, te lo ofrezco, Señor, por mis hijos, por mi esposa y por Dynamis, para que cada día crezcamos en la comunión contigo. Es eso. Tú lo puedes hacer. Y es sencillo, no es complicado. Así que el primer elemento que hemos visto esta noche, este primer elemento es sentidos del sufrimiento. Luchar contra el sufrimiento, buscar sentido del sufrimiento o darle sentido redentor al sufrimiento. Y ese es el mejor. Hasta San Pablo lo practica en 2 Corintios, lo va a decir varias veces, todo el sufrimiento que tiene él para que sea bendición para la comunidad de Corinto. Y en 2 Corintios 12, él termina diciendo, yo con mucho gusto gastaré todo lo que tengo y aún a mí mismo me desgastaré por amor a ustedes. Amándolos de esa manera, ¿seré yo menos amado? Así que Pablo también prefiere la actitud redentora del sufrimiento, no solo en 2 Corintios, en la carta a los Filipenses también. Tú lo puedes hacer. Muchísimos santos a través de la historia han tomado ese sentido redentor, porque es lo que no parece productivo, como es el sufrimiento, lo vuelves productivo para que pueda ser mejor para los demás y así crecer. Ese es el primer mensaje que tenemos hoy, sufrimiento. Pero el otro mensaje que quiero darles es el del duelo. Y quiero que vayan ahora al Evangelio de San Juan, capítulo 11. Vayan todos, busquen Evangelio de San Juan, capítulo 11, y vamos a leer todo el capítulo. Algunos versículos, pues, pero todo el capítulo.
Entonces, tenemos el tema del sufrimiento, pasemos a otro segundo parte, un segundo tema. Antes de llegar a la muerte, hablemos del duelo. Un duelo es un conjunto de respuestas ante la pérdida de algo o de alguien. Escúchame bien. Un duelo es un conjunto de respuestas psicológicas, afectivas, físicas, emocionales, económicas, familiares, sociales, ante la pérdida de algo o de alguien. Entonces tenemos muchos duelos en la vida. Tenemos duelos, siempre decimos, por la muerte de un ser querido, pero aún por la muerte de un ser querido, depende de la cercanía y de la relación que tengamos, puede ser más dolorosa o menos dolorosa. ¿Queda claro? Muerte de un ser querido. Está el duelo por la desaparición de una persona. Eso nos duele porque no sabemos dónde está, cómo está. Duelo por secuestro. Duelo por separación de la pareja, sean novios o esposos, convivan juntos. Esa separación de la pareja causa duelo, eso duele. Hay duelo por cambiar de cultura, porque deciden irse del país para irse a vivir a otro país, y si en ese otro país hablan otro idioma distinto al que tú hablas, con otras culturas, con otra manera de expresarse, otras comidas, otro folclore, eso causa duelo. Hay duelo porque los hijos se vayan, el nido vacío. Entonces, uno tiene a los hijos, están con uno, pero después crecen y tienen que irse. Y la pareja vuelve a quedar sola, o si fue la mamá quien los crió o el papá quien los crió, esa sensación de soledad y ese nido vacío es otro duelo. Hay duelo por jubilación, cuando las personas terminan su tiempo de trabajo y se jubilan para recibir la pensión, eso causa duelo y ya se está trabajando cada vez más ese tema. Porque, pues una cosa es estar de vacaciones y a veces los primeros meses está de vacaciones, pero después viene el dolor y la complicación de ese duelo por la jubilación. Hay duelo al enterarse de que tiene una enfermedad terminal. Cuando una persona tiene una enfermedad terminal y le dicen que tiene una enfermedad, pues todos sabemos que nos vamos a morir algún día, pero que tiene una enfermedad terminal y de pronto degenerativa, la fecha la acerca y viene el duelo anticipado. Hay duelo por la pérdida o amputación de una parte del cuerpo. Que le quiten una parte del cuerpo, pues una operación, un accidente, lo que sea. Eso genera duelo y genera el dolor fantasma. Le duele el miembro que ya no tiene por las terminaciones nerviosas y otros factores. Entonces, muchas causas de duelo. Duelo por desilusión con un amigo o una amiga, por cambios drásticos en el estilo de vida, que vivían un estilo de vida muy alto y de pronto por la situación crítica, o sí, una crisis económica, alguna cosa, cambia de estrato en su vida y termina viviendo un duelo por su situación socioeconómica. Así que hay más de 20 causas de duelo. Como si toda la vida estuviéramos con pañuelos blancos, despidiendo personas, despidiendo situaciones, despidiendo cosas. Hasta pronto. Toda nuestra vida está cargada de duelos, pero escucha bien esto. El último duelo que tienes activa los duelos anteriores no elaborados. Entonces, si has tenido recientemente un duelo, te vas a mirar hacia atrás y empiezas a ver toda la cantidad de pérdidas que has tenido en tu vida. Y si aprendes a elaborar bien un duelo, con esas mismas herramientas, elaboras todos los demás. Así que funciona de esa manera. Vamos a ver la muerte de Lázaro. Y allí en Juan 11, con la muerte de Lázaro, vamos a ver 5 etapas del duelo. Son más o menos las etapas que se viven en un duelo relativamente normal, digámoslo así. Así que en Juan 11, búscalo, lo tienes ahí a la mano. Vamos a mirar algunos versículos. Versículo 4. Al oírlo, Jesús dijo, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y luego en el versículo 11 dice, y dicho esto añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Observen, cuando a Jesús le dicen, Lázaro está muy enfermo, la respuesta del primera es la negación. Y esa es la primera etapa del duelo. La negación, no puede ser, eso no es cierto, no me puede pasar a mí, ¿cómo le ocurre? No, la negación.
Lázaro está dormido, pero vamos a despertarlo. O sea, hay una actitud de negación. Sabiéndolo yo, el día que murió mi papá, yo estaba en un retiro del duelo, en un lugar fuera de Bogotá, y me llama un cuñado y me dice, ¿dónde está? Y le digo, en tal parte. Me dice, véngase que su papá se murió. Le digo, ¿cómo así? Sí, le dio un infarto y se murió. Y yo ya entraba a la actividad a dar un tema llamado etapas del duelo, en el retiro del duelo. Y entonces le paso el teléfono a mi esposa, le digo, mira, llama a mi casa que como que mi papá se murió. O sea, acaban de decirme mi papá se murió. Y yo estoy diciendo como que mi papá se murió. O sea, No, eso no es cierto. No, eso no es. Y en mi caso era, pero si yo me despedí esta mañana de él y yo lo vi bien, ¿cómo así que se murió? Entonces, hay una reacción primera y es la negación. Y Jesús también la vivió. Segunda etapa, y la segunda etapa se llama buscar culpables. Vamos a buscar culpables. Versículo 21, Juan 11, 21 dice, dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado. Y enseguida, en el versículo 32, cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle, cayó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Calculen ustedes eso. Tanto Marta como María se ponen ante Jesús y le echan la culpa a Jesús. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ante una situación de pérdida, está ese dolor. Entonces viene el atacar, el buscar culpables. La culpa fue del médico, la culpa fue de la enfermera, la culpa fue de ese medicamento, o si es por separación de la pareja, la culpa fue de esa vieja que se le metió por los ojos, eso le hizo alguna brujería, alguna cosa porque él no era así. Terminamos buscando culpables en el centro médico, en las otras personas, en la familia, la culpa es de mi hermana o de mi hermano, y el círculo se va cerrando hasta que la culpa es mía. Yo, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no vi? Entonces, si hubieras estado aquí, esa desconfianza, es que la fe se quiebra, ¿por qué esto me pasa a mí? Hasta que se vuelve hacia Dios y le echa la culpa a Dios. Tú te lo llevaste, se fue por tu culpa. ¿Dónde estabas tú cuando esto pasaba? Y es una etapa normal. O sea, no se vayan a imaginar a Jesús yendo donde la Virgen María a decirle, mami, me están echando la culpa de algo que yo no hice. Es algo que tú vives de una manera normal. Buscar culpables en distintos lugares. Y esos culpables, eso es un momento. Tú tienes que entender que estás pasando una frustración, un malestar, y tú te estás defendiendo. Y para eso utilizas eso de buscar culpables. Vamos a la tercera etapa. Y la tercera etapa es llorar. La primera etapa del duelo es la negación. La segunda etapa del duelo es buscar culpables. Y la tercera etapa es llorar. Quiero que miren estos versículos, por favor. Versículo 33, Juan 11, 33. Viéndola llorar Jesús y que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó. Y mira el versículo 35. Y Jesús lloró. Y ahora el versículo 38. Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y se fue para el sepulcro. Observen ustedes que el Señor, el Rey, el Salvador, llora por la muerte de su amigo Lázaro. Así que si Jesús llora por la muerte de su amigo Lázaro, ¿no tienes tu derecho también a llorar ante las distintas pérdidas que has tenido en la vida? Ante la muerte de un ser querido. Te doy permiso de que llores, porque el llanto es un desahogo normal ante un trauma. Me explico. Ante una muerte de un ser querido, una desaparición, una enfermedad terminal, una separación de la pareja, el impacto es tan fuerte que al cerebro es como si le dijeran, nos están intoxicando. Entonces, el cerebro lo procesa como una intoxicación, pero como no hay un tal intoxicación, entonces el cerebro manda a atacar la intoxicación. Por eso algunos sufren de paros respiratorios, se desmayan,
les da ganas de vomitar. Pero si la persona no llora, el cuerpo se va a desahogar con enfermedades psicosomáticas, con manchas en la piel, con granos, erupciones cutáneas, le salen granos en la piel y su cuerpo empieza a enfermarse. Su cuerpo empieza a contaminarse porque no lo llora. Entonces llorar es necesario. Si a ti te han dicho que no llores porque si uno no descansa, eso no es cierto. Quien necesita descansar eres tú. Así que necesitas desahogarte. Hay unos elementos terapéuticos y esos elementos terapéuticos, toma nota: reír, llorar, abrazarse, hablar y servir. Con estos elementos vas a aprender a superar esa frustración por las pérdidas que has tenido. Reír, llorar, ayuda a que el cuerpo se oxigene, a que saquemos las cosas. Abrazarse con las otras personas, abrazar a los demás que están sufriendo, eso es muy bueno. Hablar de lo que ocurre y hablar, y hay personas que hablan y repiten, eso es necesario. Hasta que un día encuentra la clave, como que en su mente hace un clic y dice, ya entendí. Y servir a otros, ayudar a otros por el sentido del sufrimiento en la solidaridad. Así que vemos 3 etapas del duelo. La primera, negación. La segunda, buscar culpables por la frustración que se tiene. La tercera, pues llorar y la rabia y el sancocho de emociones, el conflicto de emociones que hay por dentro. Eso genera malestar. Y vamos a ir a la cuarta. La cuarta etapa del duelo es la más difícil. Si esta no se elabora bien, vamos a estar dando vueltas en círculo, repitiendo las anteriores. Así que los invito a que miremos el versículo 36 y 37. Pero a los ojos al ciego, ¿no había podido haber hecho algo para que Lázaro no muriera? Observen tan hermoso eso. Esa situación lleva a armar unas conjeturas y la hacen los judíos que estaban allí. Pero si Jesús, que dio vista al ciego, que sanó al paralítico, si Jesús, que caminó sobre las aguas y multiplicó panes y peces, ¿no hubiera podido haber hecho algo para que Lázaro no muriera? Esas conjeturas del si se hubiera podido haber hecho esto, si estuviera vivo, si estuviera con nosotros, y vienen las fiestas, vienen las reuniones especiales de diciembre, del cumpleaños, del Día del Padre, el Día de la Madre, esas situaciones, y eso es un dolor terrible porque crece. Y entonces, ¿cómo enfrentar las pérdidas en Navidad? Se vuelve complicado. Porque están las conjeturas. Porque entonces empiezan a escuchar una canción y dicen, ay, esa canción me lo recuerda, ay, no me toquen ese vals porque me mata, como ella lo cantaba, como ella nadie más. Una cosa así. Entonces termina uno amargándose y amargándole la vida a todos los demás. Debes saber que estás en el momento más complicado de tus etapas del duelo. Conjeturas. Entonces tú dices, no camino por este parque porque por este parque me declaró su amor. ¿Y ahora qué? Si me separó y se fue y me dejó. O tú puedes decir, no entro a este restaurante porque en este restaurante me propuso matrimonio. Y mire ahora con la que resulta. Y se murió o se va. Se arman esa serie de conjeturas que resultan complicadas y difíciles de manejar. Y están los supuestos. Si hubiéramos hecho tal cosa, si hubiéramos llevado a tal lugar, si hubiéramos organizado tal cosa, todo lo que teníamos planeado y no se pudo hacer. A esta altura cumpliría tantos años, llevaríamos tantos de casados, en fin, todas esas cosas se empiezan a armar y van a generar un malestar, lo que conduce de nuevo a llorar, lo que conduce de nuevo a buscar culpables. Por eso la cuarta etapa es la más difícil. Ahí es donde siempre vas a requerir un poco de acompañamiento y por eso necesitas hablarlo. Por eso necesitas que alguien te ayude a pasar a la quinta. La quinta es la clave de todo y la quinta es la aceptación. Quinta, si estás tomando nota, quinta, aceptación. Vamos a ver el versículo 44. En Juan 11:44 dice,
Y salió el muerto atado de pies y manos, con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Jesús les dice, desátenlo y déjenlo ir. Jesús les dice, desátenlo y déjenlo ir. Jesús les dice, eso es lo que hay que hacer. Desatarlo y dejarlo ir. Es la aceptación. Aceptar no es olvidar. Aceptar no es dejar de amar. Aceptar no es olvidar. Mi hermano murió hace 25 años y todavía lo recuerdo con mucho amor. Y me hace falta. Mi mamá murió, mi papá murió. Y los extraño. No, no es olvidar, los sigo amando. Aceptar no es dejar de amar. Claro que yo los sigo amando y estoy amándolos con ellos. Así que aceptar me ayuda a mí a reconocer algo más grande. Aceptar no es que yo me vuelva indolente, para nada. Aceptar es reconocer que la existencia humana tiene límites. Ojo, aceptar es reconocer que la existencia humana, las relaciones humanas tienen límites. Y esos límites nos cuesta trabajo, pero tenemos que reconocerlos. Aceptar es reconocer que la vida no se acaba con la muerte, sino que después de la vida hay más vida. Entonces entramos al misterio de la muerte. Escuche bien que la aceptación es empezar a entrar al misterio de la muerte. Que si te quitaron una parte del cuerpo por una amputación, por la causa que haya sido, no es tu muerte, pero entras en el misterio de la muerte. Que si se separó la pareja y eso fue doloroso, es como una muerte. O sea, te metieron a la fuerza al misterio de la muerte. Se te muere un ser querido, te metieron a la fuerza al misterio de la muerte. Y lo primero que vas a descubrir es lo siguiente: la muerte es tu eterna compañera. O sea, la vida está tan segura de alcanzarte que te da toda la vida de ventaja. La muerte te ha estado acompañando desde que naciste. Decía San Agustín, un niño cuando nace ya es suficientemente viejo para morir. Así que toda la vida te ha acompañado la muerte. Por donde vayas, empieza a hacerte amigo de ella. Ese es un elemento clave. Desde que naciste te estás despidiendo del vientre materno, te has despedido de la ropa que te fue quedando pequeña, te fuiste despidiendo hasta de los dientes de leche, te fuiste despidiendo de muchas cosas. Y toda tu vida ha estado llena de despedidas. Así que no eres la víctima de la muerte. Pero lo hermoso de aquí, y segundo elemento de la muerte, es que la muerte fue vencida por la resurrección de Jesucristo. Escúchame bien esto tan hermoso. Esto es lo que más me alegra a mí. Jesús murió, muerto, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y fue al Hades o al Sheol, al lugar de los muertos. Murió, pero resucitó para poder decir, antes el imperio de la muerte era inquebrantable. O sea, el que moría quedaba muerto eternamente. Pero con la resurrección de Jesús, los que mueren con Cristo resucitan con Cristo, dice San Pablo en 1 Corintios, en 2 Corintios, en otros lugares, en Apocalipsis. Los que mueren con Cristo resucitan con Cristo. ¿No te parece eso genial? Este es otro misterio de la muerte. La vida no se acaba con la muerte, porque después de la vida hay vida. Tal vez a ti te enseñaron, lo único que no tiene remedio en la vida es la muerte. Pues déjame decirte que eso no es tan cierto, porque el remedio de la muerte es la eternidad, es la vida eterna con Dios. Te enseñaron. Eso es como tener mamá, pero tenerla muerta. Pero si tú crees en la resurrección, tu mamá nunca se fue, solo cambió de relación. Ya la relación no es física, es espiritual. En 1 Corintios capítulo 15, ojalá lo leas todo, en 1 Corintios 15 aparecen muchos elementos sobre la resurrección de Jesús y la resurrección de los muertos. Y en el capítulo 15, versículo 44 dice, se siembra un cuerpo corruptible y nace un cuerpo incorruptible. Se siembra un cuerpo material o carnal y nace un cuerpo espiritual. Entonces nos deshacemos de este cuerpo. O sea, la libertad, la muerte es la total libertad. En la muerte te desprendes de todos tus apegos. Y el último apego que te quedaba, este cuerpo, este organismo. Se siembra un cuerpo corruptible, pero nace un cuerpo incorruptible. O
sea, tú vas a tener un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual. Los seres queridos que han fallecido ya no tienen un cuerpo físico, tienen un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual. La palabra cuerpo es para referenciarnos a nosotros, relación y presencia. Tu cuerpo te permite relacionarte y tu cuerpo te hace presente. Estás aquí y ahora. Pues que el cuerpo glorioso o el cuerpo espiritual también te permite relacionarte con él de manera espiritual y te permite estar presente de manera espiritual. El cuerpo de Dios es distinto, es muy maravilloso porque él puede estar en todas partes al mismo tiempo. Pero el cuerpo espiritual o el cuerpo glorioso que tienen tus familiares es también hermoso porque te puedes relacionar con ellos. Por eso dice la canción de Martín Valverde, no se han ido del todo. La relación ya no es física, ahora la relación es espiritual. Hermanos y hermanas, por la resurrección del Señor Jesucristo, la muerte es solamente un paso necesario para seguir viviendo. Después de la vida hay vida y tiene todo el sentido. Hemos visto entonces sentido del sufrimiento y hemos visto etapas del duelo para entender un poquito la muerte. Por supuesto que esto tendrá que avanzarse y tendrá que desarrollarse un poco más. Te quiero invitar a que hagamos una oración. Allí donde te encuentras, ¿sí? Los que están en Perú y en México y en Colombia y en los otros países. Allí donde te encuentres vas a cerrar tus ojos o inclinar tu cabeza un momento y vamos a hacer una oración. Señor Jesús, te damos gracias por la vida. Creemos que tú eres la resurrección y la vida. Señor Jesús, creemos que tú estás vivo, resucitado, y creemos que los que mueren contigo resucitan contigo. Señor, te presentamos a nuestros parientes difuntos, a nuestros seres queridos que han partido de este mundo para estar en tu mundo. Han partido de esta tierra para vivir plenamente en tu presencia. Señor Jesús, aunque nos duela todo, te los entregamos. Tú eres el dueño de la vida. Tú los compraste con tu sangre. Nos los prestaste por unos años, pero ahora te los devolvemos. Te los entregamos. Ayúdanos, Señor, a conocer este misterio de la muerte, para que ese misterio se vaya develando y podamos entender mejor que la muerte es compañera nuestra y que nos enseña a descubrir lo efímero, lo temporal, lo pasajero, para poder descubrir las bellezas de la eternidad, las bellezas de lo permanente, el amor, la solidaridad, nuestra familia, que permanece eternamente. Qué maravilloso eres, Señor Jesús, que recibes a nuestros seres queridos. Qué maravilloso eres, Señor, que comprendes nuestras situaciones de sufrimiento y muerte, que tú mismo sufriste, que tú mismo moriste, para resucitar y para enseñarnos a vivir. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, porque hoy nos muestras a través de la Biblia que el sufrimiento tiene sentido y que la muerte tiene sentido. Gracias, Señor, por acoger a nuestros familiares y porque desde ya nos estás preparando para acogernos en la vida eterna, para disfrutar de una vida sin otra muerte. No tendremos una segunda muerte, no tendremos una muerte eterna los que hemos vivido contigo y los que permanecemos contigo. Te alabamos y te glorificamos porque tú eres el Señor de la vida. Bendito seas porque estás con nosotros llenándonos de fuerza, de alegría y de esperanza. Bendito eres por siempre, Señor. Allí donde estás, di gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Manuel, muchas gracias por este tema tan especial y queremos dar unos minutos para que si algunas personas tienen preguntas o comentarios, lo puedan escribir en el chat y aprovechemos la presencia de Manuel, toda la reflexión que hemos hecho acerca del sufrimiento y del duelo. Y mientras las personas hacen que tengan sus preguntas o sus comentarios, lo que más les haya llegado, por ejemplo, lo que más les haya servido, en un momento, Manuel, tú
comentaste que si uno como que asumía bien un duelo, así sea pequeño, eso le iba a servir para como otros duelos más grandes. ¿Eso entendí bien o de qué Así forma, es. de qué forma práctica? Porque Cuando puede haber personas uno que... aprende, suena duro, ¿Dime? pero cuando uno aprende a elaborar un duelo, le queda fácil aprender a elaborar otros duelos. ¿Ya? Hay una inquietud de Gloria, esperanza. Qué gusto que estés. Me encanta que nos podamos encontrar por este medio. Sin duda alguna vienen fiestas de Navidad y de Año Nuevo. Y la muerte de nuestros seres queridos y de ese dolor de perder un hijo, porque ese de perder un hijo es complicado, por Dios. Recuerden que la Navidad tiene sentido porque Jesús un día murió en la cruz. O sea, antes de que existiera la corona de Adviento, primero, y suena feo, existió la corona de espinas. María acompañó a su hijo y María vio morir a su hijo y aún en la cruz estaba allí. María nos puede acompañar en estos tiempos de Navidad para vivir esos duelos con nuestros seres, por nuestros seres queridos. Pero por amor a ellos, escúchame bien, por amor a ellos, vamos a darle sentido a esta Navidad, ayudando a otras personas, reuniéndonos en familia, compartiendo todo lo que le encantaba compartir a este ser que partió. Y aprovecha las fiestas de Navidad y Año Nuevo para ayudarle a otras personas. Te he dado los temas de manera sencilla y con puntos 1, 2, 3. Es algo que tú puedes hacer en una reunión familiar para enseñarle a otros, para ayudar en la familia. Terminen con ahorro de solidaridad, ayudar a otra persona. Si lloran, déjalos llorar. Te pasarás un pañuelito, lo abrazarás, pero no les digas que no llores, que si les dices que no llores, va a ser doloroso para ellos. Vienen unas épocas de celebraciones familiares, pues es un momento. Te voy a mostrar algo duro. El duelo, cuanto más consciente seas de él, más rápido lo vives. Un duelo en situaciones normales se vive entre 3 meses y 3 años. O sea, estas 5 etapas se viven entre 3 meses y 3 años. En situaciones normales. Se llama duelo grave cuando dura 4 o 5 años. Entonces, si estás en ese rango, es bueno que te etapa estás, pero busca caminar hacia la aceptación. Te comprendo mucho porque cuando era pequeño murió mi abuelita, con quien me relacioné mucho, mi abuela materna. Tiempo después murió mi abuela paterna. Unos tiempitos después, infarto, mi mamá. Te comprendo los duelos por muerte de seres queridos. Comprendo los duelos por separación de la pareja. Comprendo los duelos por terminación de un trabajo, porque te echaron del trabajo. Comprendo los duelos por los cambios drásticos en la vida familiar. Te comprendo. Y sé que este tiempo es bueno y es el propicio para que tú empieces. El próximo duelo que se te presente lo sabrás manejar mejor y en menos tiempo. Y como vamos a tener varios duelos, entonces el siguiente lo harás mejor y en menos tiempo. No porque sepas estas etapas del duelo no significa que no lo vayas a vivir. Lo vas a vivir, pero más conscientemente. Manuel, otra pregunta que nos hacen es acerca de cómo ayudar a otras personas que están atrapadas en una de las primeras etapas del duelo o que uno ve que están como siguen en dificultades en cuanto al duelo. Se hace mostrándoles la meta, a dónde tenemos que llegar, a la aceptación. Después de la aceptación hay más cosas, pero lo veremos otro día, en una etapa del duelo, segunda parte. Después del duelo, de la aceptación hay otras cosas. Cuando las personas están estancadas en buscar culpables y la culpa es de Dios, tenemos que ayudarles escuchándolas, consolándolas y mostrándoles
lo bueno de la aceptación y las cosas equivocadas de la aceptación. Le he dicho las cosas equivocadas. Algunos creen que aceptar es olvidar o que aceptar es dejar de amar. No, no lo es para nada. Ni siquiera vas a dejar de llorar, pero va a disminuir la frecuencia y vas viviendo la sanación de ese duelo, vas viviendo la sanación de esas heridas causadas y vas enfrentando las cosas de otra manera. Después de la aceptación viene la elaboración de un nuevo proyecto de vida, en el servicio, por ejemplo, en la solidaridad. Entonces conozco varios casos de personas, sobre todo de señoras, que ante la muerte de un ser querido se han puesto, han creado fundaciones o se vinculan a alguna fundación y empiezan a servir a otros y sirviendo a otros salen adelante. Ayuda a las otras personas consolándolas, mostrándoles este camino y acompañándolas hacia la aceptación y hacia algún tipo de servicio y de solidaridad. Gracias, Manuel. Una pregunta más que nos sirve mucho, Manuel, sobre todo como tú nos enumeras, metodológicamente nos clarificas, te preguntaría cuáles son los errores principales que tú has observado que muchas personas caemos en relación al manejo del duelo. Un error es quedarse buscando culpables y echándole la culpa a Dios. Conocí una persona que era, cuando Dios me lo devuelva, entonces creeré en Él. Y ahí se quedó por años. Y eso no es tan fácil de salir ahí. Otro error es quedarse con la pregunta, ¿por qué a mí? Si tú caes en esa pregunta, ninguna respuesta te va a quedar satisfecho. ¿Por qué a mí? No hay respuesta satisfactoria. No importa quién te la dé, no es satisfactoria. Entonces, salte de esa pregunta. Otro error que se comete es refugiarse en el trabajo, creyendo que va a olvidar las cosas. Entonces se refugia en el trabajo, se ponen más trabajo, descuidan la familia, descuidan todo lo demás, descuidan su propia salud y está ahogando el duelo. Y cuando llegue una pérdida nueva, va a activar el duelo anterior y puede ser terrible porque puede generar episodios de depresión bastante profundos. Entonces no se escondan los duelos, hay que enfrentarlos. Okay. Errores que se cometen con frecuencia es también, por ejemplo, en la separación de la pareja, por el despecho, va y se encuentra con cuantas parejas pueda y establece nuevas relaciones de manera irresponsable, porque quiere acabar en su mente y en su situación con la relación anterior y genera relaciones nuevas, insostenibles, complicadas y que no van a ser durables. Ok, muy bien. Bueno, y cerramos el tema como tal con esta pregunta, Manuel, que dos personas la hacen, es cómo esa relación espiritual con los seres queridos, junto con esta otra pregunta que hace Vianil, que es si en la Eucaristía podemos tener un encuentro con esos seres queridos. ¿Qué preguntas tan interesantes? Saludos, Vianil. Pues mira, la Eucaristía es una cosa maravillosa porque en la Eucaristía vivimos la comunión de los santos. En dos sentidos. La comunión de los santos tiene sentido vertical y sentido horizontal. El sentido horizontal es que en la Eucaristía todos oramos por todos. Entonces, en la Eucaristía que se está celebrando en este momento, están orando por ti, están orando para que tú salgas adelante, porque en la iglesia oramos todos por todos. Y tú puedes hacer esta oración. Allí, cuando estés en esa situación difícil, tú puedes decir, Señor Jesús, yo recibo las gracias sacramentales de la Eucaristía que se está celebrando en este momento. Repítelo de nuevo, a ver. Tú dices, Señor Jesús, yo recibo las gracias sacramentales de la Eucaristía que se están celebrando en este momento, en cualquier parte del mundo. Sentido horizontal. Porque en el Nuevo Testamento todos los bautizados son santos. Comunión de los santos es la comunión de todos los bautizados. Está el sentido vertical. En la Eucaristía se une la iglesia peregrina, o sea, la que está en el camino del Señor aquí en este mundo, peregrina, la iglesia purgante, los que están pasando por el purgatorio, con la iglesia triunfante, los que ya viven en Cristo. Por eso en todas las Eucaristías recordamos a nuestros seres queridos que han partido.
y les pedimos una cosa: oren por nosotros. Nosotros oramos por ellos para que vivan en la gloria de Dios y ellos interceden por nosotros para que vivamos en comunión con el Señor. Así que en la Eucaristía se une la iglesia peregrina con la iglesia purgante, o sea, la que está en tránsito, con la iglesia triunfante. Esa relación espiritual desde la Eucaristía empieza a facilitar la relación espiritual con nuestros seres queridos. Por eso a veces puedes sentir su presencia y puedes hablarles. No tengas miedo. Te amaron mientras estuvieron con nosotros, después de muertos te van a amar mucho más porque participan del amor pleno de Dios. Así que no tengas miedo, no te van a hacer daño tus seres queridos. Puedes sentirlos, puede que los escuches, tal vez sueñes con ellos. Háblales con la confianza del amor y de la comunión con Dios. Así no sonará espiritismo ni a nada de eso. La Eucaristía nos une espiritualmente con nuestros seres queridos que viven en la presencia de Dios. Muy bien, Manuel, muchas gracias por este tema tan nutritivo, tan importante para nuestra vida. Y pues estamos en el Instituto de Biblia. Culminamos una clase más de este proyecto maravilloso que está dando sus primeros pasos del Instituto de Biblia, en el cual buscamos llevar a muchas personas formación bíblica, formación pastoral, aplicada a la vida, pues que sea inspirada, como vimos hoy. Fíjense que de 2 textos bíblicos Manuel nos trajo una enseñanza maravillosa para nuestra vida. Entonces, este es el Instituto de Biblia. Para las personas que aún no se hayan registrado, pueden ingresar a www.institutodebiblia.com y ahí llenar el formulario y estar pendiente de su correo electrónico, a veces en la carpeta de spam, porque los correos se van para allá a veces, de las comunicaciones, de las clases, de los cursos que vamos a estar anunciando. Hoy mismo, antes de la clase, estábamos hablando con Manuel del curso. Uno de los primeros cursos que vamos a hacer con Manuel es la introducción al Antiguo Testamento, donde van a estar los videos grabados, los módulos, y las personas que quieran van a poder acceder a ese contenido. Y aprovechando este tema de ya cuando continuemos con los cursos, yo sí te quiero preguntar, Manuel, algo que me intriga o que quiero preguntarte es, ¿qué significado ha tenido en tu vida el estudio de la Biblia? ¿Y por qué te has dedicado a enseñarla así en tantos escenarios como lo haces? Pues me salvó la vida. Desde niño, digo, tal vez adolescente, la Biblia empezó a entrar a mi vida. Cuando empecé a estudiar la secundaria, en el primer año de secundaria, la profesora de religión pidió Biblia y en mi casa no había. Mi mamá se consiguió una Reina Valera y yo empecé a leer Biblia con un gusto. No entendía nada, pero la leía. Las catequesis de primera comunión y de confirmación fueron muy importantes para mí. Y cuando estaba en el tercer grado de secundaria, hubo una profesora que nos hablaba de Dios directamente, hermosamente. Y la recuerdo porque ella nos invitó a nosotros a vivir la experiencia de la renovación carismática católica. Pero yo tendría como 14 años, no era en el barrio donde yo vivía y mi papá no me dio permiso, entonces se me fue. Años después yo me alejé de Dios y años después presté servicio militar y allí nos dieron unos Nuevos Testamentos azulitos y con eso empecé a leer yo la Biblia y me encantaba. Pero cuando ya tuve mi encuentro personal con el Señor, la Biblia ocupó el primer lugar junto con la oración y empecé a leer Biblia y orar, un capítulo diario de lectura y oración. Eso era más o menos media hora de oración y lectura de la palabra. Luego empecé a estudiar filosofía y ciencias religiosas. Me encantó la filosofía, pero le ganó la Biblia. Y empiezo a leer Biblia, a estudiar los idiomas de la Biblia. Luego estudié teología y Biblia ha ocupado todo en mi vida. Me salvó la vida. Yo encuentro en la Biblia todo lo que necesito, porque ella me guía para tomar las decisiones en la oración, en la relación con mi esposa o en la relación con mis hijos, en las relaciones de trabajo, en la prosperidad, en todo lo que se necesita, está aquí. Toma esta decisión, leer un capítulo diario y orar. Tal vez no entiendas al comienzo, pero para eso está este Instituto de Biblia. Y en el Instituto de Biblia aprenderemos a leer juntos. Así que a mí me salvó la vida, a ti también te la puede salvar.
Maravilloso, Manuel. Y ahora que diste esa indicación de leer un capítulo, pues es una sugerencia. De pronto no queda claro de qué capítulo, de qué libro, o así como para cerrar la clase, ¿qué sugerirías cómo empezar a leer la Biblia? ¿Por los evangelios, por las cartas, por... Vamos a empezar por el Nuevo Testamento. Aunque aquí vamos a estudiar Antiguo Testamento, vamos a empezar por el Nuevo Testamento, es más fácil. Vamos a empezar por el Evangelio más corto, que es el de Marcos. Si lees un capítulo diario, en 16 días leerás todo el Evangelio de Marcos. Y si sigues con la costumbre de leer un capítulo diario, en 9 meses te habrás leído todo el Nuevo Testamento. 9 meses, un capítulo diario, y te habrás leído todo el Nuevo Testamento, 27 libros. Hazlo. Primero el Nuevo Testamento, empieza por Marcos. Bueno, muchas gracias, Manuel. Obviamente aquí en el Instituto de Biblia vamos a tener toda la formación más detallada, pero vamos, arranquemos, todos tenemos Biblia, y qué bueno poder irnos enamorando y beber de esa fuente tan inagotable que es la Biblia. Y como decía Manuel, no importa si no entiendes, sigue adelante, que seguro que Dios habla a través de su palabra, a través de la Biblia. Manuel, muchas gracias, bendiciones para todos. Un abrazo virtual que se sienta en la distancia y bueno, un abrazo, los queremos, son parte fundamental de este proyecto. Chao, bendiciones.